Listo. ¿Y cuando termine? No, Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la idea era presentar este caso rápidamente, 15-20 minutitos, cosa de dar tiempo también a los chicos que presenten. Es un caso que tenemos junto con el equipo de patología del hospital, con Carla Bermúdez, con Alfonso Benco. Y bueno, arrancamos. Bueno. No, ahí. No, ahí está. Bueno, el caso clínico es una señora de 51 años que viene a la consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución, que tiene ictericia, que se evidencia al examen físico mucocutánea generalizada, y eso se asocia a coluria y a colia. Viene por astenia, medio indefinida, dolor abdominal, vómitos, pérdida de peso, 4 kilos en un mes más o menos, no intencional, y sudoración nocturna. Como antecedentes de relevancia para ella teníamos esteatosis hepática, colon irritable que usaba a libre demanda semillas de chía, enfermedad de Graves, síndrome depresivo, trombofilia, que había tenido 2 abortos con un déficit de antitrombina 3, hepatitis A pasada con IgG positiva y alcohol, medio vaso de vino por la noche, aproximadamente daba una botella de vino por semana. Y había tenido una internación reciente por neumonía por COVID, durante la cual había ingerido AINES, paracetamol e ibuprofeno, a bastantes dosis. Esa internación había sido precisamente en un abril. mes y medio antes de Sí. la internación. Abril de este año en el Sí. central. Un mes y medio antes. Perfecto. Bueno, al ingreso le hacemos un laboratorio. En el laboratorio lo que encontramos como hallazgo es este hepatograma. Ella ingresa el 4 de junio. El primer hepatograma daba medio hemolizado, así que usamos más el segundo, que es el del 5 de julio, que tenemos una hepatitis con aumento de bili, mixta, predominio directo, y vemos que las transaminasas están elevadas bastante. Más de 30. Sí, más de 30. Y después, siguiendo evaluando más que nada la función hepática, vemos que tiene un factor 5 conservado, tiene un RIN normal y un coagulograma que también era normal, con un fibrinógeno que también era normal. O sea, la función hepática estaba conservada. ¿Qué seguirían haciendo en esta paciente que viene con ictericia y con este laboratorio? Es el único stop que vamos a hacer en el Ateneo, como para hacer una sola introducción. Participen. Los chicos, sin mirar un poco el tema de paso. No, perdón. Voy a volver a hacer con la residencia. Ponete el lado. Después podemos hablar con los ricos. Ay, no miren, no miren, no miren. Ahí. Epidemiología virales, Para falta una cosa obvia ahí que me imagino que está alta, que es la fosfatasa alcalina. Sí. ¿La fosfatasa alcalina cómo estaba? Estaba alta también. Sí, estaba alta, pero no en valores. Tan llamativos, pero sí estaba alta. Estaba en 160 más o Es menos. importante para saber. No, también me empezó a ver porque ese patrón. Estaba en 160 más o menos. Te llama la atención, yo creo que lo tenía medio bajito y uno debería preguntarse siempre si estaba en cefalopática o algo, o No. siempre hay que tratar la falla hepática en un laboratorio así. Ecografía tenía. Se hizo una ecografía que no tenía, que dio que era normal. No tenía citis. No, igual ahora les mostramos los resultados. Se hizo una ecografía que era normal, y lo que se hizo después de la ecografía, se hizo una colangioresonancia, que este es el informe, que lo más importante es que muestra un hígado de aspecto cirrótico, y la vía biliar, tanto intra como extrahepática, estaba conservada, o sea, no estaba dilatada. Y después lo que también hicimos fue pedir serologías. Las serologías lo que evidenciaron fue una infección por hepatitis A pasada, resuelta claramente, y una hepatitis B que muestra que estaba vacunada sin infección pasada,
y una hepatitis C también negativa. La B era pasada. No, la B solo No, vacunada. vacunada, no. Solo vacunada, no infección. Antes sigo avanzando para que la gente vaya un poquito más. Maca, había biologías virales y biologías antiinmunes, pero Muy bien. sí. Las imágenes, Pepe. Imágenes que habían solicitado. Se había hecho una primera ecografía que era normal, unos días antes de la internación. Es llamativo para que vamos a ver la diferencia entre los informantes. Era totalmente normal, la anterior a la versión que acaban de ver, que hicimos. El tema de la FAL y la Rama GT, las dos están aumentadas, no sé si nos supieron la foto, pero estaban aumentadas las dos. Es verdad que lo que dicen que no están altas. Como para Claro, decir, claro, no es tan pero sobre comparación del laboratorio. Una pregunta. Y durante su internación por COVID, ¿tuvo hepatogramas normales? Me imagino. No. Ya Probablemente. tenía una alteración mínima, pero ya Sí. había ya transaminasas por 2 por 3. La internación era Pero mínima, no mucho más Que que se eso. interpretaron como daño hepático por fármacos versus COVID. Exactamente. Sí, ella de estaba hecho, usando alrededor de 4 gramos de paracetamol por día, asociado también a ibuprofeno. Ahora, si no entendí bien, el hígado por resonancia está de efecto cirrótico Sí. en una estatosis previa. Sí, así lo informa la Colan. la ecografía, digamos, que ya tiene el seguimiento ambulatorio inicial, era normal, es tomada como normal. En una ecografía, digamos, hecha en esta internación, ya informa el hígado cirrótico, y este estudio que da la ecografía también viene después, una ecografía de resonancia con hígado cirrótico y sin obstrucción de aerobio. ¿Cuánto tiempo tiene entre la tomar y la... No, una semana. O sea, parece algo de informante. O sea, le dieron el hígado, informaron como normal, una semana después de internación, para luego un poco psicológico. Ya, pero eso es todo. La ecografía también. Es un falso negativo de la primera ecografía. ¿No? Mala apreciación de la primera, no es que tiene una cirrosis aguda de una segunda evolución, sino que es un mal informe de la primera estudio. Sí, lo interpretamos así, por eso también no lo pusimos, como para no embarrar más. Como un vaso de vino por día, ¿no? Un vaso de vino por día. Y el primer relato de ella es: tomo una botella de vino cada 7-8 días desde 700 mililitros. Tiene enfermedad de Graves, ¿no es cierto? Ha tenido. Sí, de niña. Tiene una Ya curada, autoinmune, sí. ¿no es cierto? Eso es una pista no poco importante en este caso. El Hasta diagnóstico finales. de Graves fue en el 2005, hace 16 años. Avanzó. La señora hizo tratamiento médico, Para que termine. quedó hipotiroidea, que me tomando levotiroxina, y en su seguimiento muy bien. ¿Y tiene vitiligo? No, No. No tiene vitiligo. no, le vitiligo revisamos la piel, no tiene nada. y no tenía diabetes. No. tiene diabetes. Iba a preguntar, pero después todavía si tenía hipergama. Se pidió en el laboratorio, Se dio el laboratorio. Y, perdón, se pide en el laboratorio que tiene gamma de 2,2, o sea, tiene hipergama y tiene una IgG sérica de 2380 para una IgM normal. No es. O sea, Un poco de sobrepeso, Un poco sí, no pero- mucho más. Pero Brito tenía, no me acuerdo si... Sí, Brito tenía. Tenía algo, pero lo desarrolló los últimos días de internación, de hecho, no al principio. No era lo más categórico del prurito. Y Bueno. siguiendo un poco con el estudio de esto, le pedimos todo un perfil Anticuerpos. Autoinmunitario, autoinmune. donde lo que mostró más positivo fueron los antinucleares, muy positivos, con un título de 1 en 640, y el antimusculoliso, que también dio positivo. Y después tuvimos los antimitocondriales, que eran negativos, los ANCA no reactivos también, y los microsomales, que también eran no reactivos. el antinucleoliso 1 en 640 con un patrón antiactina, que es el Sí. informe que necesita. Así es. Los dos puntos muy altos, tanto antinucleoliso, 1 en 640 ambos, y el patrón de antinucleoliso y el patrón de antiactina. Otros estudios que se hicieron fue que se hizo un Doppler hepático, más que nada también por sus antecedentes, donde que volvió a remarcar el hígado de aspecto cirrótico y apareció una lesión focal inespecífica en el hígado que también había aparecido en la reso y tenía los flujos conservados. Por este diagnóstico de cirrosis se hizo una veda para ver en qué estado estaba el esófago,
que mostró que tenía unas varices esofágicas muy despreciables que desaparecían a la insuflación, que no tenían nada activo, claro, no había evidencia de sangrado y no había nada activo de necesidad de profilaxis, y se hizo una biopsia transyugular que mostró un patrón de necrosis submasiva donde no se pudo evaluar fibrosis y tampoco se pudo evaluar inflamación todavía, pero que sí tenía mucha necrosis, muy categórico, lo iba a decir. Obviamente el diagnóstico de la biopsia lo tuvimos recién en estos días, la paciente ya fue dada de alta antes del diagnóstico, el resultado de la anatomía. más? No. No, después, la pregunta de qué piensan. No, no lo veíamos. Bueno, no se vio, decir un número. Sí. Por 2 metros. Sí. Uno. Porque es hematocarcinoma. O No lo es pedimos. hematoma de regeneración. Sí, no lo pedimos. La No, resonancia informó a un nódulo por un las 3, no recuerdo exacto, informado eso. Está en la colante. Ay, otra vez. Ah, sí. Digamos, eso lo hemos visto en la clasificación como una probabilidad del 50% de su impactación. Y el plenomegalia y la tetopenia, No. Y clínicamente no tenía ninguna manifestación tampoco de cirrosis. Nunca estuve encefalopática, no tenía citis. No. Bueno, chicos, y bueno, uniendo todas las piezas de todas las La pregunta, una más. ¿qué piensan de pasar? Más allá de nuestro modelo son parecidos. Si te escuchan todos los antecedentes, hermoso. Pero, mira. Por lo que veo, el programa, bueno, los sabes que necesitaríamos una multitudinaria, pero no se puede descartar el NASH porque tenemos un abrazo previo, que sobre la base de un abrazo haya agregado un estrés. No va en contra que tome alcohol para el NASH. No, no va en contra de eso, se asocia, digamos, o sea, el alcoholismo hace sinergia para terminar de desarrollar la fibrosis, digamos, del NASH. Sí, habría que calcularle la cantidad de gramos por día. El consumo de alcohol. Una botella de vino tinto o blanco por semana. Puede ser 150. Una botella por semana. Por semana. 150 por semana de vino tinto o vino blanco, dijo entre 6 y 9 días de una botella. Digamos que Es muy poco. este ritmo lo tuvo seguro Espero que sea también en los muy últimos años. Y siempre dice que bueno, la vida del vino sin llegar a ser un vaso o menos. Menos un vasito, no decía que tomaba. 30 gramos por día, hay que hacer la cuenta ahí en Google, el programa que 0,8 por cantidad. y ponerle que tome 70 mililitros, tiene el 10%, y vino tiene el 12%, 7 gramos de alcohol por día. Te va. Sí, pero puede generar también. Puede ser una Puede contribuir, exacto. puede ser una causa. Tiene mucha necrosis también, ¿no? Porque era una parte de la capitísima ya necrosada, ¿no? Muy, digamos que la punta de la aguja del 22. ¿Por qué hicieron transyugular por el TP bajo? Porque la ketomina no tenía, ¿no? O porque, digamos, ya es el estándar de dióxido, ¿no? Como históricamente y también la transparietal, ¿no? Pero bueno, primero se reservó a la plaquetopenia y al TP bajo que debe ser colestásico, en este caso porque con un factor 5 elevado, ese TP bajo debe ser por colestasis, que no tiene falante y vitamina alta, digamos, al estar colestásico no absorbe digamos, los factores K dependientes y el TP es, digamos, un componente nutricional en este caso. Es un factor reversible porque también acá. Probablemente en un foco de inflamación muy importante con mucha necrosis, justo ahí entró la aguja, tuvimos como mala suerte. Creo que bueno, la inmunidad que tiene es bastante clara, yo creo que la autoinmune no tiene GNK1, o sea, creo que se divide en tipo 1,
Tipo 1 y tipo 2. Se divide en A y en B. Esta va a ser una tipo 2, creo, porque de carne 1, no lo recuerdo bien cómo era la clasificación, pero se divide en 1, 2, en A, B, no sé si en 3, en 4 y en 10, y el panel hoy en día hay un kit de autoanticuerpos hepáticos, que no sé con la pandemia si no nos hemos empobrecido, pero en su momento llegaban a haber más de 10 autoanticuerpos. Iniciamos con FAN, el de carne 1, y digamos, logramos, ¿no? Antimonstruo liso y antimitocondrial para CBP, y últimamente había más de 10 autoanticuerpos. Que venía medio como un kit, un panel, pero bueno, la pandemia deterioró todos los laboratorios, así que hoy en día no sé si tenemos disponible el kit de autoanticuerpos hepáticos. Me tiraría, por supuesto, a la hepatitis autoinmune y con otras causas, ¿no? Paracetamol ayudó, la obesidad leve ayudó, el alcohol en este caso ayudó, y bueno, obviamente siempre cuando hay otra autoinmune y hay una hepatitis uno tiene que pensar, ¿no? Típico de diabetes autoinmune, anemia perniciosa, tiroiditis Hashimoto, en este caso hay un Graves, hay que pensar en otras autoinmunes, en hepatitis autoinmune, pero que se llena de la muerte. ¿Qué alguien puede pasar? Internado, me encanta a todos, y tomar la decisión, tan solo es Carla que nos va a ayudar. No nos voy a ayudar a buscar esta oportunidad. Bien. Marco dice por mi colega. ¿Está bien? Pero, mire ahí, Marco. Alguien que me pregunta es un chico. O sea, pensando en el mecanismo de autoinmunidad, se tenía que ser algún impulso, pero no es por son Hablarías conmigo de seguro, no se cae toda la dosis. Algunos amigos se cubre, y si tenés que arriesgarte, ¿qué es? 30 más, está diciendo, córtate negro. No te desafíe, funciona aquí hoy. de área de Arizona. De Arizona, un gramo, un miligramo. Acá vamos por el miligramo. Pulso de acelerador. Pulso superior en el lugar. ¿Qué nada más? Y de otro sería también O sea, si tienes que clasificar la gravedad de la hepatitis, ¿qué te parece? ¿Grave o cómo clasificas su gravedad? Fulminante, fulminante. Si fallo hepático fulminante fuera sin duda fallo hepático, no tiene ahora mismo. Porque tiene el factor 7 bien y el TP está abajo. Factor 5. El factor 5 está bien y el TP está abajo porque está ¿Cómo es normal? y no tiene cefalopática. O sea que fallo hepática no tiene. Una hepatitis. O sea, ¿te apura o no pensás en ti? No. Si tuviera fallo, tiene que ir al trasplante hepático. Y en este contexto, con un pauto normal, factor 5 normal, hay que apurarse. Vamos a hablar de lo que dice Matitos, la condición a menos un miligramo kilo, menos tal vez, un miligramo kilo, o la penalizaría. Bueno, lo que decía también es importante lo que decía, ¿no? O sea, la premisa autoinmune claramente está isoregulando el ambiente. Ahora, tiene sentido de interacción. No sé si la gente escuchamos un poco el concepto de goles hepáticos, nunca hablar de goles hepáticos, no sé si es muy académico, pero tiene un montón de goles hepáticos, ¿no? Es un poco lo que digo, un poco de goles. La hepatitis autoinmune que un poco ya estamos de analizar en este momento. Después, que es por todo lo que dijo el Graves, es un antecedente de mucha relevancia y peso, y todo el enfermedad autoinmune, sacando el hígado, como clínico, yo siempre pienso de esa forma. Paciente que tiene una enfermedad autoinmune puede tener una segunda enfermedad autoinmune. O sea, que se transforma en un diferencial posterior seguro en cualquier cosa que esta paciente tenga a partir de ahora. Tuve infección de COVID hace un mes, tomo muchísimo paracetamol, teniendo una infección de las transaminasas por 2x3, infección por COVID. La inflamación del COVID, el paracetamol, AINES,
Una botella por día que no se clasifica como alcoholismo, pero bueno, es un alcohol más hepático en este contexto, digamos. Tomar citalopram, que tiene un potencial hepatotóxico también. Tenía esteatosis. Esteatosis. Esteatosis hepática con inicialúa, o sea que ahí, digamos, mira la cantidad de cosas que llevan como 5, 6, 7 cosas en los últimos meses. Y si no tiene, también tenés que ver si no tiene una intercurrencia actualmente, digamos, entonces con crónicas. Totalmente. Si una intercurrencia que haya que tratar antes de ponerle el pulso. Totalmente. Y una cosa que iba a decirles, que se me fue, es, bueno, eso ya es bueno, la tenemos tratando, como ustedes dijeron, fue de hecho un debate que hubo acá, después si quiere poder participar y ya un comentario interesante, copado. Nosotros vamos a buscar digamos, más rápidamente por los terapias con respecto al tema de la dosis de corticoides, no para pulso. No está el tema de discusión para pulso, me parece que no era para pulso del paciente. De hecho, rápidamente, como dice la derecha, en el resumen de la patología, hablan de un miligramo como dosis estándar. Después un poco hablando un poco con la gente de patología, digamos, con más experiencia, tiene incluso la experiencia de que con menos dosis, todavía de corticoides, por ejemplo, 20 de día, también tienen excelentes los pacientes, y que no era necesario exponernos a tanta dosis de corticoides. La verdad, por ahí, lo pueden leer bien, pero el estándar es un miligramo. Cuando uno lee el tema, y en base a la gravedad del paciente, que es bien ya automáticamente por para ese lado, uno podría cambiar esa dosis de corticoides. Digamos, pero en un caso como este, con un PAU normal, un factor 5 normal, solo una alteración de programa, podría dar un uso de una dosis más baja, digamos, con 20 miligramos de fibra. Eso fue lo que terminamos haciendo, hablando un poquito mejor con los chicos de PAU. Antes de la información teórica, no sé si Karen quiere contar algo, si está escuchando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Me escuchan perfecto, buenísimo. Bueno, un poco recién escucho muy cortado todos los que están en el salón, pero les quería comentar un poquito, digamos, la sospecha con Natalia, que es con quien estuvimos siguiendo desde que empezó la internación esta señora, es que esta señora venía, obviamente, como todos dijeron bien, con una enfermedad crónica que no está identificada del todo. Sabíamos que tenía diagnóstico de esteatosis, y esa esteatosis podía ser de origen metabólico, pero también inducido por alcohol. Esta señora nunca tuvo hepatogramas normales. Si ustedes ven el historial de hepatogramas de esta señora, creo que es desde el 2009, nunca tuvo hepatogramas normales. Y lo más llamativo es que el año pasado tuvo 2 laboratorios separados por varios meses, donde tenía GPT de más de 300. ¿Sí? Así que eso nos estaba diciendo que la señora tenía algo crónico y que no había sido estudiada ni abordada por este problema. Si nos vamos a los antecedentes, como bien dijeron también, los antecedentes hacen sospechar o inclinarnos hacia ciertos diagnósticos. El tema de la tiroiditis que había tenido nos hace pensar en la autoinmunidad. El antecedente de la trombofilia nos obligó a descartar que no hubiera ningún cuadro obstructivo, como era un Budd-Chiari, sobre todo por el patrón del laboratorio que tenía la señora, que era con un predominio de GOT sobre GPT. Y bueno, la serología viral siempre es el estudio de elección para iniciar el estudio de los pacientes con las hepatitis virales, de las hepatitis agudas. Y no se olviden, ¿sí?, siempre que cuando hablamos de hepatitis agudas no solamente pedimos los virus hepatotropos A, B y C, sino también incluimos en la serología a citomegalovirus, a Epstein-Barr, pedimos sífilis y HIV. Luego, bueno, ya con un poco aproximándonos al diagnóstico, cuando ya vino las gamma globulinas elevadas y la IgG también, con un FAM positivo, eso nos hablaba más hacia la posibilidad de una hepatitis autoinmune. Y también el hecho del antecedente puntual, que les digo, que el año pasado tenía laboratorios o hepatogramas bastante alterados, ¿sí? Y la hepatitis autoinmune justamente puede cursar de esa manera, como un cuadro subagudo, ¿sí?, con alteraciones intermitentes del laboratorio y generar un daño crónico que pasa totalmente desapercibido o que se atribuye a otras etiologías, como podría haber sido en este caso la esteatosis de la señora. Bueno, la biopsia fue una biopsia que mostró necrosis submasiva, así que prácticamente no se pudo ver nada, y lo poco de inflamación que se vio es la clásica inflamación de las hepatitis autoinmunes con predominio de plasmocitos y linfocitos.
y no se pudo evaluar la fibrosis hepática. Y esto es importante porque usted me dice, bueno, por imágenes tiene un hígado cirrótico, y es cierto, es decir, tiene un hígado lobulado, pero no tiene esplenomegalia, como muy bien alguien dijo ahí en el salón también, no tiene plaquetopenia, que son cosas que suelen acompañar, digamos, a la cirrosis, sobre todo cuando desarrollan hipertensión portal. Y hay una sospecha que tenemos con Natalia, que obviamente la vamos a confirmar más adelante, que es que tal vez la señora tenía algún grado de fibrosis, pero no estaba cirrótica. Y es probable, no sé, es probable, no sé, en realidad lo tenemos que confirmar, que tal vez ese hígado lobulado que nosotros veíamos, e inclusive la varice esofágica que se vio en la endoscopía, sí pueda ser consecuencia del gran proceso inflamatorio y necrótico que tiene el hígado. ¿Sí? Los hígados, si ustedes pudieran remontarse a lo que es la hepatitis fulminante, justamente se genera una gran inflamación, una gran necrosis, que puede hacer que el parénquima se colapse e imagenológicamente dé el aspecto, ¿sí?, de un hígado cirrótico en realidad sin serlo. ¿Sí? Yo creo que la señora obviamente tenía enfermedad crónica, pero no sé si estaba cirrótica. Tal vez tenía algún grado de fibrosis, pero no un estadio de cirrosis en sí. Lo vamos a ver más adelante. La varice esofágica se podía explicar por el mismo mecanismo, ¿sí? El aumento de la presión portal debido al colapso, ¿sí?, del tejido. La señora, ante la sospecha diagnóstica, empezó justamente el corticoide y como no podíamos terminar de confirmar si efectivamente la señora estaba cirrótica o no, entonces decidimos iniciar con una dosis menor de corticoide. ¿Por qué? Porque el corticoide de altas dosis en un paciente con cirrosis puede llevar a la descompensación aguda, o sea, hacer progresar rápidamente el cuadro clínico hacia la descompensación. Entonces, por eso fuimos tan moderadas con el uso del corticoide. Si hubiera sido una paciente que no hubiera tenido estos hallazgos imagenológicos o endoscópicos, hubiéramos empezado con 40 miligramos de deltisona, que es la dosis estándar para las hepatitis autoinmunes. Y bueno, y ahora la estamos siguiendo. No sé si van a comentar algo más de la evolución de la señora durante la internación, si no les cuento un poquito cómo viene en ambulatorio. Tenemos el laboratorio, ahí está. Perfecto. Bueno, como ustedes ven en los laboratorios, con la dosis de 20 miligramos, la paciente rápidamente empezó a responder y a descender progresivamente las enzimas. Si bien nunca tuvo compromiso de la función hepática, no por lo menos por factor 5, sí hizo un descenso del TP, pero sin llegar a un cuadro de hepatitis aguda grave, que es cuando el TP desciende por debajo de 60, y obviamente acompañó eso también por un factor 5 por debajo de 60, tuvo ahí un toque de su TP. Actualmente la paciente sigue con 20 miligramos de corticoide y vino al control, y todavía no teníamos los resultados del laboratorio de hoy, pero la idea es seguir haciendo el descenso de corticoide y en 2 semanas más iniciar el tratamiento con azatioprina. El tratamiento estándar de las hepatitis autoinmunes es la combinación de corticoide, en este caso la meprednisona, con la azatioprina. Perfecto, ahí veo que ya tenían una diapo preparada. Sí. Bueno, el tratamiento, como les decía, sí, el tratamiento estándar es el que les mencionaba, glucocorticoides con azatioprina, y hay muy pocos casos, gracias a Dios, que no son respondedores a estos esquemas, entonces empiezan ya en lo que es un área de pacientes de muy difícil manejo, ya que se van probando diferentes esquemas inmunosupresores, ¿sí? Y adaptando un poco a lo que hay en inmunosupresión, ¿sí? O sea, de acuerdo a la respuesta. ¿Sí? Pero un paciente que no responde claramente es un paciente que tiene muy mal pronóstico desde el punto de vista funcional hepático a corto plazo, ¿no? Nada, como un resumen para simplemente cerrar, nada más que para eso, cuando sospechamos una hepatitis, principalmente lo que tenemos que saber es que es como una tríada, que vamos a tener las inmunoglobulinas aumentadas, antecedentes de autoinmunidad con autoanticuerpos, y saber que nada, es una enfermedad inflamatoria crónica que en un paciente que ya tiene alguna patología de base o ya tiene una predisposición genética ante estos golpes, se le podría decir, o algo, una anoxia externa, que pueden ser fármacos, virus, estrés, cualquier precipitante, de ahí puede desencadenar la autoinmunidad y ahí viene la enfermedad hepática vista clínicamente.
y es un diagnóstico de exclusión más que nada también por el tratamiento, descartar principalmente otras causas y las infecciones. Nada. Creo que estamos. Le vamos a presentar ahora a un paciente que tenemos en la sala, que es una cosa rara. La verdad que el diagnóstico fue medio carambola, porque nadie conocía el síndrome, y se termina siendo el diagnóstico básicamente por imágenes. El diagnóstico lo sugiere el radiólogo, un síndrome raro, lo conocemos un poco frecuente, se conoce bastante poco. Sí. No, pero las tengo sin nombre.